La mansión de Sergio era un monumento a la opulencia. Erigida sobre una colina privada con ventanales de cristal que dejaban entrar la luz en cada rincón, tenía jardines extensos, fuentes iluminadas y una piscina infinita que parecía perderse en el horizonte. Desde afuera todo parecía perfecto. Un símbolo del triunfo de la vida que cualquiera desearía. Pero dentro de esas paredes de mármol blanco, el silencio era lo único constante. Sergio había creído durante años que ese lugar sería suficiente para mantenerlo todo bajo control, su matrimonio, su imagen, incluso sus propios miedos. Pero lo cierto era que aquella mansión, tan grande y tan llena de lujos, solo servía para esconder la soledad que él mismo había creado. Cuando Valeria, su esposa, le dijo que quería marcharse, él no supo cómo reaccionar. Creyó que era un arrebato pasajero. ¿De verdad quieres dejar todo esto atrás?, le dijo aquella tarde con un gesto que abarcaba la inmensidad del salón principal, los muebles italianos y las lámparas de cristal importadas. Ella lo miró cansada con una tristeza que él no quiso ver hasta entonces. Sergio, esto no me llena. No puedo seguir viviendo en un lugar donde soy invisible. Él se rió, incrédulo. Pensaba que ella no estaba siendo lógica, que estaba confundiendo sus emociones con necesidades materiales. Invisible. Eres la dueña de esta casa, la mujer más envidiada de la ciudad. Tienes todo lo que cualquiera podría desear. Pero Valeria negó con la cabeza. Tengo todo menos lo más importante, a ti. Y se fue. No hubo gritos, no hubo maletas tiradas por el suelo ni discusiones interminables. Solo una puerta que se cerró con suavidad, como si esa despedida hubiese estado escrita mucho antes. Los días posteriores fueron extraños para Sergio. Al principio se convenció de que ella regresaría. Que, después de reflexionar, se daría cuenta de que había cometido un error. Pero las semanas pasaron, luego los meses, y Valeria no volvió. Ni una llamada, ni un mensaje. Nada. El vacío en la casa era abrumador, y aunque Sergio organizaba fiestas, reuniones de negocios y cenas elegantes, siempre había un momento en el que el silencio regresaba. Lo peor para él fue darse cuenta de que nadie más notaba la ausencia de Valeria. Sus socios, sus amigos, sus conocidos seguían apareciendo en su vida como si nada hubiera cambiado. Para ellos, ella era un nombre que se desvanecía. Para él, era la única presencia que le faltaba. Valeria, en cambio, había decidido empezar de nuevo. Al principio le costó. Pasó de los corredores interminables de la mansión a un pequeño departamento en el centro de la ciudad. Al llegar, se dio cuenta de que no tenía más que unas pocas maletas con ropa sencilla y algunos recuerdos. Pero por primera vez en mucho tiempo sintió paz. Ya no había que aparentar, ya no tenía que vestirse para encajar en un círculo social que la ahogaba. Ahora podía levantarse, abrir las ventanas, preparar su propio café y sentirse libre. Aunque la libertad le supo amarga al inicio, poco a poco comenzó a disfrutarla. Retomó su trabajo como diseñadora gráfica freelance, un talento que había dejado a un lado por dedicarse al mundo de Sergio. Volvió a dibujar, a crear, a reunirse con gente que compartía sus pasiones. Recuperó lo que era suyo, su identidad. Un año después la vida volvió a ponerlos frente a frente. Fue en una de las fiestas más exclusivas de la ciudad, organizada por un magnate en un hotel de lujo. Sergio llegó con la misma seguridad de siempre, traje hecho a la medida, mirada altiva, sonrisa de empresario exitoso. Como siempre todos lo saludaban, lo admiraban. Pero cuando la vio a ella todo cambió. Valeria entró al salón con un vestido negro elegante, sencillo pero cargado de fuerza. Caminaba con una seguridad que antes no tenía. No estaba sola. A su lado iba Adrián Morel, un multimillonario conocido por ser discreto, reservado y dueño de una de las fortunas más grandes del país. Su sola presencia imponía, pero lo que más sorprendió a todos fue la forma en que la miraba. No como alguien que exhibe a una mujer en un escaparate, sino como alguien que realmente la valoraba. Sergio apretó la copa de vino entre sus dedos. No podía apartar la vista. Ella estaba radiante, y esa luz, ese brillo en los ojos, era algo que él nunca había logrado darle. Durante la velada buscó excusas para acercarse. Esperó el momento en que Adrián se apartó unos instantes para conversar con otro empresario. Entonces se dirigió hacia ella. Valeria, dijo, con un tono suave pero cargado de tensión.
¡Qué sorpresa verte aquí! Ella lo miró y por un segundo Sergio creyó ver en sus ojos un destello del pasado. Pero fue solo un reflejo. Hola, Sergio. Su voz era educada, cordial, pero distante. Él intentó sonreír. Te ves diferente. Lo estoy, respondió sin titubear. En ese instante volvió Adrián, quien saludó a Sergio con cortesía, como si supiera perfectamente quién era y qué representaba en la vida de Valeria. Adrián Morel, se presentó. Sergio apretó la mandíbula. Todos lo conocían, pero ese no era el punto. Lo que lo destrozaba era la naturalidad con la que Valeria se encontraba a su lado, como si encajaran perfectamente. El resto de la noche fue una tortura para Sergio. Intentó entablar conversación varias veces, recordarle momentos del pasado, hacerla reír como antes. Pero cada intento se estrellaba contra la calma de Valeria. No había odio en su mirada, tampoco resentimiento. Solo distancia, como si él fuera un recuerdo lejano. La tensión llegó a su punto máximo cuando la velada terminó. En la entrada del hotel, una fila de autos de lujo esperaba a los invitados. Sergio vio su oportunidad. Valeria, espera, le dijo antes de que subiera al coche con Adrián. Sabes que aún tienes tu lugar en mi vida. Esa mansión siempre será tuya también. Puedes volver cuando quieras. Ella lo observó por un largo instante. Sergio sintió que ese silencio iba a darle la razón, que tal vez ella vacilaría y recordaría todo lo que compartieron. Pero Valeria solo sonrió levemente, una sonrisa tranquila, y giró hacia Adrián. En ese momento, un asistente anunció que el jet privado de Adrián estaba listo. Adrián extendió la mano hacia Valeria, y ella, sin dudarlo, la tomó. Subió con él, dejando atrás el eco de las palabras de Sergio. Desde la entrada, rodeado de invitados que fingían no mirar la escena, Sergio sintió como algo en su interior se quebraba. El rugido de las turbinas llenó el aire y, mientras el avión despegaba, entendió por fin la magnitud de lo que había perdido. La mansión, con toda su grandeza, no había podido salvarlo. No podía competir con la libertad, con el respeto, con el amor verdadero que Valeria había encontrado. Y mientras el cielo se tragaba la silueta del jet, Sergio comprendió que no había sido derrotado por otro hombre más rico, sino por sí mismo, por su incapacidad de dar lo que ella siempre necesitó. El rugido del jet privado aún se escuchaba cuando Sergio abandonó el hotel aquella noche. Se quedó inmóvil en la entrada, con la copa de vino aún en la mano y el nudo en la garganta haciéndose cada vez más insoportable. La brisa fría de la madrugada le golpeaba el rostro, pero él apenas lo sentía. Lo único que podía pensar era en la silueta de Valeria desapareciendo entre las luces de la pista. Ella había elegido marcharse, no con lágrimas ni con dudas, sino con la firmeza de alguien que finalmente había encontrado un lugar donde quería estar. Y ese lugar ya no era con él. Durante los días siguientes, Sergio intentó convencerse de que aquello no significaba nada. Es solo un capricho, se repetía mientras revisaba contratos y firmaba acuerdos en la oficina. Volverá, no puede durar mucho tiempo. Pero cada noche, al entrar en la mansión, al recorrer los pasillos silenciosos donde solo resonaban sus propios pasos, la verdad lo golpeaba con más fuerza. Nadie iba a volver. La mansión, con toda su grandeza, era ahora una cárcel de recuerdos. La prensa fue implacable. En cuestión de semanas, las revistas de negocios y sociedad comenzaron a publicar fotografías de Valeria y Adrián en eventos internacionales. El magnate tecnológico Adrián Morel presenta a su pareja en París. El romance entre Morel y Valeria sorprende al mundo empresarial. Sergio no podía escapar. Cada vez que abría su computadora, cada vez que un socio llegaba a una reunión, siempre había alguien que mencionaba a la nueva pareja del momento. Al principio, reaccionaba con enojo. Lanzaba la revista al suelo, cerraba el portátil con brusquedad. Pero el enojo pronto se transformó en otra cosa, envidia. Porque las imágenes no mostraban a Valeria como la mujer cansada y silenciosa que recordaba, sino a alguien lleno de vida. Reía, hablaba, se movía con libertad. Adrián la miraba con devoción, como si cada palabra suya importara. Y Sergio, en el fondo, sabía que él nunca había tenido esa paciencia. Valeria, por su parte, estaba viviendo algo que jamás había imaginado. Cuando se fue de la mansión, no buscaba otro hombre. Solo quería paz, quería encontrarse a sí misma.
Pero Adrián apareció de manera inesperada, primero como un conocido que se interesó en su trabajo de diseño gráfico, luego como alguien con quien podía hablar durante horas sin sentirse juzgada. Lo que comenzó como amistad se transformó en algo más profundo. Y aunque al inicio le costó confiar, pronto descubrió que Adrián no veía en ella a la exesposa de Sergio ni a una mujer ligada a un apellido, sino a Valeria. Eso lo cambiaba todo. En los vuelos privados de Adrián no había silencios incómodos. Había conversaciones largas, debates sobre arte, libros, proyectos de ayuda social. Había momentos de calma en los que él simplemente tomaba su mano sin necesidad de decir nada. Una tarde, mientras cruzaban el océano rumbo a Italia, Adrián le preguntó: ¿te arrepientes de algo? Valeria se quedó pensando, mirando por la ventana el cielo infinito. No me arrepiento de haberlo dejado, respondió. Me arrepiento de no haber tenido el valor antes. Adrián sonrió y apretó suavemente su mano. Ese gesto sencillo le confirmó a Valeria que estaba donde debía estar. Mientras tanto, Sergio comenzó a descuidar lo que siempre había sido su orgullo, sus negocios. En las reuniones se mostraba distraído, su mirada se perdía en la ventana, su tono era más áspero. Los inversionistas empezaron a preocuparse y sus socios comentaban en voz baja que ya no era el mismo. Pero Sergio no lo reconocía. Estaba demasiado ocupado intentando llenar el vacío que Valeria había dejado. Enviaba flores, escribía cartas, hacía donaciones a organizaciones benéficas con su nombre. Todo quedaba sin respuesta. El golpe más duro llegó cuando recibió una invitación inesperada. Adrián y Valeria organizaban una gala benéfica en el Museo de Arte Contemporáneo con el objetivo de recaudar fondos para programas educativos. El nombre de Valeria aparecía junto al de Adrián como cofundadora de la iniciativa. Sergio dudó en asistir, pero su orgullo pudo más. No iba a permitir que pensaran que estaba derrotado. El museo estaba lleno de luces y gente elegante la noche de la gala. Sergio llegó impecable con un traje oscuro y la sonrisa calculada que usaba para los medios. Pero cuando vio a Valeria en el escenario con un vestido plateado que brillaba bajo los focos, hablando con pasión sobre la importancia de la educación inclusiva, sintió que el aire le faltaba. No solo se veía hermosa, se veía plena, segura de sí misma. Al terminar el discurso, los invitados la aplaudieron de pie. Adrián apareció a su lado y la tomó de la mano con orgullo, como si presentara al mundo no a una acompañante, sino a una compañera. Sergio sintió un vacío profundo. Esa mujer que hablaba con tanta convicción no era la misma que había dejado llorando en su mansión. Era alguien renovado, alguien que él ya no reconocía. Más tarde, Sergio la buscó entre los invitados. La encontró conversando con un grupo de filántropos y esperó a que quedara sola para acercarse. Valeria, ¿podemos hablar?, dijo con voz baja, casi suplicante. Ella lo miró con calma. No había enojo en sus ojos, pero tampoco había nostalgia. Solo una tranquilidad firme. Sergio, ya no hay nada que hablar. ¿De verdad elegiste a él por encima de todo lo que tuvimos?, insistió, con la voz quebrándose. Por encima de lo que construimos. Valeria suspiró. No lo elegí por encima de lo que tuvimos. Lo elegí porque contigo no había futuro. La mansión, los autos, las fiestas, nada de eso llenaba el vacío que dejaste con tu indiferencia. Adrián no me da lujos, Sergio. Me da algo que nunca me diste, valor. Esas palabras lo atravesaron como cuchillos. No supo qué responder. Bajó la mirada y se alejó, derrotado, mientras veía cómo Valeria volvía junto a Adrián, sonriente, sin rastros de duda. En los meses que siguieron, Sergio se hundió más. Aunque mantenía las apariencias, cada noche en la mansión era un tormento. Caminaba por los pasillos y veía recuerdos por todas partes, la risa de Valeria en el jardín, las cenas que compartieron en el comedor, las mañanas en que ella abría las cortinas para dejar entrar la luz. Ahora todo estaba vacío. Por más lujos que comprara, nada llenaba el silencio. Valeria y Adrián, en cambio, continuaban creciendo juntos. La fundación que habían creado empezó a expandirse y pronto viajaban por distintos países para implementar programas educativos. En cada evento, Valeria era reconocida no como la exesposa de un empresario, sino como líder, como mujer independiente. Por primera vez en su vida, era ella misma en toda su plenitud. Sergio aún conservaba la mansión y desde afuera seguía siendo el mismo hombre poderoso. Pero por dentro estaba roto.
Había perdido lo más valioso que había tenido, no por falta de dinero ni de comodidades, sino porque nunca supo dar algo que el dinero no podía comprar: amor sincero, tiempo, respeto. Cada vez que miraba el horizonte desde su balcón, recordaba el rugido del jet aquella noche en que Valeria lo dejó definitivamente. El sonido aún lo perseguía, como un eco que le recordaba la lección más dura de su vida: la mansión no pudo salvar al exmarido. La exesposa eligió el jet privado, pero sobre todo, eligió la libertad, el respeto y la vida que siempre mereció.